Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que se conectan en este momento de diferentes países de América Latina. Por aquí ya están reportando sintonía por Facebook, conectados desde hace unos minutos esperando la transmisión. Les agradecemos en este momento, como todos los viernes, y a aquellos que se están conectando por primera vez también. Hoy pues con la novedad que estamos transmitiendo desde Facebook, porque YouTube, por algunos videos que hemos transmitido diciendo la verdad, pues nos han censurado temporalmente. Sin embargo, pues no vamos a parar de entregar este mensaje, porque la verdad tiene que saberse en todo el planeta y estamos para ello. Entonces hoy desde Facebook, y ya anunciaremos para el próximo viernes si seguimos por acá o continuamos por YouTube. Por ahora, aquellos que de pronto no han podido ingresar porque no tienen alguna cuenta de Facebook, pues lo vamos a subir también por YouTube. Bueno, agradecemos entonces hoy que han cumplido una cita con la inteligencia espiritual. En este momento, la humanidad, así como estamos nosotros, todos los seres humanos, pues sentimos algo que no está bien. Quizá muchos nos preguntamos y queremos encontrar respuestas. O hay cosas que vemos que sabemos que no están bien y no tienen un mecanismo lógico dentro de lo que la vida respecta a ello. Entonces, queremos hacer hoy una introducción, un viaje por todo lo que tiene que ver con la inteligencia espiritual, porque es necesario para empezar a respondernos algunas preguntas de todo lo que vemos, y que de acuerdo a esa inteligencia que nosotros vamos descubriendo, tanto en nosotros como toda esa inteligencia universal que contiene toda esa sabiduría universal, que así como afuera se manifiesta en la creación, en este momento en nuestro planeta, con los animales, con la naturaleza, con nosotros como seres humanos, en ella se manifiesta la inteligencia, pues dentro de nosotros también está esa inteligencia. Por eso hoy la cita es: descubre tu inteligencia espiritual. Vamos a descubrirla porque quizás para muchos, quien por primera vez asiste a una de estas conferencias virtuales, pues de pronto no tiene claro algunos términos o no ha escuchado nunca de lo que vamos a hablar aquí. Entonces es un descubrimiento realmente, porque al desconocerlo, pues vamos a callar esa ignorancia un poquito. Entonces, descubrirla porque no lo conocíamos. Para aquellos que de pronto ya han recibido un poco más de esta información, pues puede ser un poco de repaso o apoyar a aquellas personas que están llegando por primera vez. Vamos a hacerla en dos partes porque el tiempo es muy corto y queremos manejar un primer ciclo ahorita hasta las 7 o antes de las 7, y la segunda parte dentro de 8 días. Sin embargo, con estas dos partes, pues la invitación es a que sigamos investigando, porque este descubrimiento pues merece atención, merece leer, escudriñar, investigar y sobre todo comprobar. No quedarse solamente con lo que vamos a ver aquí, sino que cada uno empiece con su propia inteligencia a comprobar e investigar lo que estamos viendo. Entonces, la invitación nos decía: conoce el portento de la sabiduría universal del que fuiste dotado para avanzar hacia un nuevo día de inteligencia que se avecina. Pues es necesario que nosotros como humanidad conozcamos todo el proceso del desarrollo de nuestra inteligencia, pero antes de desarrollarla, ejecutarla, explorarla, pues tenemos que saber que existe una inteligencia dentro de nosotros y no es nada de lo que el mundo nos ha dicho que es. Es más, ni siquiera la conocemos, nadie nos habla de ello. Entonces, este conocimiento que les vamos a compartir, pues corresponde a ese conocimiento que, como les hemos mencionado, nosotros como Coricancha Centro de Investigaciones hacemos todo tipo de lectura, investigación de la profecía, de acontecimientos mundiales o actuales, y esto tiene que ver con un conocimiento que fue traído por los hombres de las estrellas. Más adelante vamos a comprender qué quiere decir eso. Entonces, este conocimiento
no pertenece ni tenemos vínculo con ningún grupo político ni religioso, no tenemos ninguna relación con alguna creencia, ninguna filosofía, ninguna corriente que tenga que ver con alguno de los modelos que nos han dominado en el pensamiento y han limitado nuestra inteligencia. Por todo lo contrario a lo que vamos a ver hoy, es un conocimiento nuevo. Entonces, para arrancar a hablar de la inteligencia espiritual, porque estamos hablando entonces de dos términos, inteligencia y qué es espiritual. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es la inteligencia. Pero antes de ver qué es la inteligencia, vamos a comprender qué no es la inteligencia. Vamos a hablar de esa falsa inteligencia que el mundo nos ha enseñado, ¿sí? Desde que estamos pequeños e iniciamos un proceso de educación, también dentro de nuestros hogares, porque nuestros padres pues nos van replicando sus costumbres, su paquete de información, y así cuando nosotros nos preguntamos qué es la inteligencia o qué es ser inteligente, pues lo sometemos a esos mecanismos de razonamiento o a ese conocimiento que yo tengo de lo que es la inteligencia. Por ejemplo, si miramos en el diccionario qué es la inteligencia, pues nos pueden aparecer uno de estos 8 conceptos o respuestas de su definición. Nos dice que viene del latín inteligentia y tiene todas estas definiciones. De hecho, hay una, allí la séptima podemos ver que dice que una sustancia puramente espiritual. Bueno, por ahí empiezan a definir algo que tiene que ver con el espíritu, pero aún esa definición no tiene respuestas claras a eso espiritual que se ha visto pues desligado de lo que realmente es el espíritu. Entonces, por un lado nos enseñan que esto es simplemente resolver problemas, acumular información o tener alguna habilidad o destreza, todo limitándose definitivamente a algo que es mental o que es físico. Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes de un personaje que se le atribuye pues que él directamente el hecho de haber creado la bomba atómica, pues dentro de su historia, los que han leído más, este físico alemán pues apoyó con su famosa fórmula de L igual a mc al cuadrado, pues con esta fórmula se emprendió la creación, digámoslo así, de esta bomba atómica que al final lo que hizo fue destruir toda una comunidad, toda una humanidad de Hiroshima y Nagasaki. Entonces se dice que este hombre es el hombre más inteligente del planeta porque utilizó un 10% de su cerebro y pues que gracias a muchas fórmulas y a muchos descubrimientos entre comillas que hizo, pues lo cataloga como inteligente. Pero entonces aquí vamos a empezar a evaluar, vamos a ver la imagen porque necesito que vamos haciendo referencia de todo lo que vamos a aprender como inteligencia. Y lo que estamos viendo ahora pues es lo que no es la inteligencia. A este personaje es que me refiero, que no estaban viendo la imagen. ¿Listo? Bueno, entonces cuando hablamos de esa falsa inteligencia, también tiene que ver con eso que nos han dicho, o cuando yo pienso, o alguno de nosotros, ustedes que nos están escuchando, de pronto dice yo, en algún momento hemos pensado, quiero ser inteligente, pero ¿qué estamos pensando cuando nos referimos a ser inteligente? Quizá creemos que somos inteligentes porque tenemos una carrera o porque tenemos un título o porque acumulamos información y la memorizamos o porque tengo alguna habilidad que me resalta entre los demás o porque tengo varias carreras, varios títulos y entonces empezamos a decir ese muchacho sí que es inteligente o esa muchacha sí que es inteligente, ¿cómo sabe manejar ese celular, esos equipos? O toda la información que se graba, todas esas fórmulas matemáticas que se sabe. Bueno, en fin, podemos catalogar y dar muchos ejemplos de esas personas o del concepto que tenemos como inteligencia y catalogar
a alguien como inteligente. Pues bien, lo que estamos aprendiendo hoy es que eso es una falsa inteligencia, porque la inteligencia no tiene nada que ver con eso, simplemente eso son algunas destrezas que se están dando a nivel mental o a nivel físico. Entonces también tenemos que saber que ese condicionamiento que tenemos de esa falsa inteligencia y de no saber que realmente la inteligencia, pues se debe también a unos modelos de pensamiento que han hecho ese acondicionamiento de nuestra inteligencia. Aquí vamos a ver algunos ejemplos como por nombrarlos y vamos a empezar con Pavlov. Algunos hemos escuchado de ese experimento que él empezó a hacer para entrenar o enseñarle al perro a saber cuándo era el momento de su comida, haciendo un pequeño golpe en el plato del perro. Entonces empezaba a salivar y empezó a grabar una memoria y ya sabía por instinto que apenas sonaba el golpe del plato, pues era momento de comer. Eso se denomina reflejo, lo denominó Pavlov como reflejo condicionado. Luego empieza, a través de la historia Skinner, también empieza a reforzar ese reflejo condicionado y además le agrega el pensamiento por imágenes o por movimiento, o sea, una respuesta reflejo, o sea que ya no es algo estático o fijo, solamente con un sonido o con una repetición, sino que le aumentó por imágenes. El pensamiento por imágenes no es nuevo, no era nuevo cuando Skinner lo habló, eso ya se sabía desde hace mucho tiempo, pero en este momento él lo acondicionó como refuerzo a ese reflejo condicionado que habló Pavlov en su momento. Entonces, también aparece Sigmund Freud, con la famosa inteligencia sexual. Pues entonces aquí nos catalogan como que la inteligencia se limita a ser sexual, o sea que pensamos sexualmente, y así nos enseñaron a pensar. Entonces, en términos de publicidad, por ejemplo, no se vende nada si no tiene una imagen sexual. Si no está la mujer desnuda o semidesnuda, mostrando sus piernas, sus senos, su cintura, algo sensual, entonces no se vende, porque no llama la atención visualmente. Entonces, así nos han ido condicionando ese pensamiento, así como Pavlov y Skinner, en ese modelo se ha venido replicando desde hace tanto tiempo, de que estos hombres en la búsqueda de cómo justificar cómo pensábamos nosotros los seres humanos, pues empezaron a denominar estas teorías. Entonces, todo esto es lo que ha ido poco a poco y nosotros quizás sin saberlo estamos respondiendo a estos modelos. ¿Por qué? Porque esto que Pavlov hizo, por ejemplo, con el perro, pues eso es una inteligencia instintiva, porque el perro por instinto es que responde a ese reflejo. Pero hay algo muy importante, y es que nosotros en este momento estamos respondiendo únicamente con la inteligencia instintiva. O sea que así nos han venido programando y condicionando en nuestro comportamiento a través de estas teorías. Después de mucho tiempo, estas tres que acabamos de ver, pues apareció también el boom de Goleman, que trajo algo con lo que se está trabajando actualmente, tanto en publicidad, en temas empresariales, en temas de universidad, en las escuelas. Se volvió algo universal aquí porque dentro del proceso de educación se refuerza esta teoría que trabajó él como la inteligencia emocional. Entonces nos dice que todo lo que se piense desde la emoción, se piense o se haga desde la emoción, pues es una inteligencia. O sea que si a mí me da una rabia y yo mato a alguien por rabia, entonces según esta teoría eso es inteligencia, porque estoy respondiendo con una inteligencia emocional, porque se piensa a través de ella. Pues eso es totalmente falso. Primero, eso no es inteligencia, y segundo, de las emociones tenemos que aprender también otro tema de dónde residen y el daño que éstas hacen, diferenciándolas de las emociones libertarias, pero esto ya es un tema muy diferente a lo que está tocando esta teoría. Y todo esto empieza a conjugarse dentro de una teoría que es la dialéctica. Dentro de esa dialéctica pues hace una mezcla de todos los conceptos, quizá coge algo que sea verdad, pero empieza
hacer una combinación de todas estas teorías, de todo lo que es mentira, y va dirigido a tener una respuesta, genera un estímulo y una respuesta a través de la manipulación mental. Así hablan los políticos, así habla el Papa, así hablan muchos que necesitan que haya una respuesta y una memoria que se grabe dentro de los que la escuchan para que haya una respuesta esperada y programada por ellos. Más adelante, quizá dentro de 8 días, vamos a ver cómo nos empiezan a programar a través de todo este condicionamiento de la inteligencia y por qué es que utilizan estos modelos de inteligencia. Entonces, partiendo de todo esto que no es la inteligencia y que ya tenemos que empezar a revisar con cuántas cosas estamos programados de acuerdo a este condicionamiento, entonces nos queda esa tarea allí porque ahora sí vamos a empezar de lo que realmente es la inteligencia. Y recuerden que el objetivo de esta invitación que vamos a trabajar entre hoy, este tema hoy y dentro de 8 días, pues es empezar a descubrir. Vamos a hacer un viaje rápido por todo lo que consideramos inteligencia espiritual. Entonces, lo primero es saber que este viaje que vamos a hacer, este recorrido, es algo, vamos a necesitar algo que es muy importante y es empezar a buscar dentro de nosotros. No vamos a ir a buscar afuera qué teoría me dice si soy inteligente o qué test me dice que soy inteligente o qué prueba dice en qué coeficiente intelectual tengo y que soy inteligente. No, aquí va a empezar una búsqueda dentro de nosotros, pero tiene que ser limpia y sana porque tenemos muchos conceptos programados desde las creencias que tengamos, desde todos los modelos de pensamiento, desde los 4 poderes que han hecho toda esa programación en nosotros, desde la economía, desde la política, desde la religión, el militarismo, los mismos medios de comunicación que cumplen una tarea muy importante en toda esa programación que nos hace. Entonces no vamos a ir afuera a buscar qué es la inteligencia. Vamos a tener de referencia así la creación que vemos afuera, la naturaleza, todo lo que ella la compone, pero también en nosotros cómo se da. Entonces, este llamado, por favor, ya prestémosle mucha atención. Perdón. Que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Tu búsqueda será estéril mientras sigas buscando en los conceptos y creencias de tu burbuja, porque buscas en el lugar equivocado. El poder que está por encima de la muerte estuvo y estará en el mismo lugar que estuvo siempre, dentro de ti, solo en tu interior, no fuera de ti. Está en tus manos seguir como un tonto dormido en la ilusión del mundo o accionar el mecanismo de tu verdadera inteligencia para salir de tu burbuja y encontrar las respuestas a todas las preguntas universales. Entonces, con este video, a lo que estamos invitando y lo que es importante en este momento es que esa búsqueda sea dentro de nosotros, porque a través de ella vamos a encontrar respuestas que nos la va a entregar nuestra propia inteligencia. Entonces, esa inteligencia depende del impulso y de la necesidad que yo tenga para empezar a desarrollarla. Entonces, no se va a desarrollar de la noche a la mañana y menos sin conocer cómo funciona esa inteligencia y dónde reside esa inteligencia, porque aunque decimos que está dentro de nosotros, vamos a saber un sitio donde está, donde habita. Entonces, como decía el video, no podemos seguir quizá como tontos asumiendo que solamente lo que está en nuestra burbuja, nuestras creencias, nuestras religiones o nuestras maneras de ver las cosas, o todo el paquete de información que nuestros padres de generación en generación nos han ido inculcando porque ha sido la costumbre, y que solamente con eso vamos a ser inteligentes. No, vamos aquí a comprender que somos más que esas creencias, que somos más que la religión en que quizá algunos crean, que somos más de lo que estudiamos en una escuela, en una universidad, posgrados, títulos. Somos muchísimo más que eso porque estamos hablando de inteligencia espiritual.
Entonces, esta es la primera invitación para poder empezar y emprender este viaje. Entonces, a todos los que están viendo, tranquilos que ya corregimos el audio, fue una falla técnica. Y aquí entonces quiero hacerles una invitación para que todos los que están activos en el chat respondan esta pregunta. De acuerdo a lo que ya vimos que no es la inteligencia, y basándonos en algo por tener este medio en que estamos, esa imagen que vemos allí, podemos responder entonces esta pregunta: ¿qué es la inteligencia? Entonces los invito a que a través del chat nos compartan rápidamente, aquellos que quieran compartir, ¿qué es la inteligencia entonces? Mientras ustedes nos comparten, los que quieran, dentro del chat, ¿qué es la inteligencia? Pues miremos a través de esta imagen, porque nos quedamos cortos en esta imagen, sin embargo, por poner algo simbólico. Y es como aquí vemos esa paz, esa tranquilidad, esa armonía, ese orden, esas formas, quizá ya hay olores, hay sonido, hay colores. Entonces aquí ya se empieza a manifestar la inteligencia. Entonces es necesario que nosotros nos empecemos a preguntar. Para poder empezar a ser inteligentes necesitamos respondernos esta pregunta: ¿qué es la inteligencia? Y aún cuando terminemos esta transmisión y terminémosla dentro de 8 días y todas las que sean necesarias, aún después de eso necesitamos seguirnos respondiendo a la pregunta de ¿qué es la inteligencia? Pues bien, no sé si algunos en el chat nos están compartiendo qué es la inteligencia, si alguno nos quiere compartir. Mientras ustedes nos comparten, pues queremos decirle que vamos a partir de algo, y es que la inteligencia, porque es algo inmenso, es algo gigantesco, la inteligencia entonces es la base sustancial o la esencia de la creación. No se concibe la creación sin una inteligencia que la genere. Es decir, esto que estamos viendo, por ejemplo, aquí en esta imagen, pues no existiera si la precediera una inteligencia. La precede una inteligencia que hace que tenga toda la información de esos colores, que esté en ese sitio, que esté de esa forma, que emita ese sonido. Entonces, hay algo que es gigantesco, la inteligencia. Entonces, mire que ya no estamos saliendo de algo mental, que era lo que estamos viendo al principio, de algo que se reducía a lo que nosotros hemos considerado como inteligencia, que es la falsa inteligencia. Pues si arrancamos por la creación, ella misma se debe a una inteligencia. Y esa inteligencia es tan grande que posee todo el saber universal de la creación, tiene toda la codificación para que la creación exista. Dentro de esa creación obviamente estamos nosotros los seres humanos, sobre todo estamos hablando de este planeta, pero la creación abarca todo, universos, galaxias. Ella tiene predispuesta toda esa información para que existan los universos, para que existan las galaxias, para que existan los planetas, para que existan el ser humano en este planeta, por ejemplo, todas las humanidades en cada una de las regiones en el vastísimo universo. Entonces, no se puede concebir la creación sin inteligencia. No podríamos concebir que nosotros existimos en este momento si no hay una inteligencia, una memoria creadora. Esa memoria creadora pues tiene una herramienta muy importante que es la inteligencia. Nosotros nos unimos a esa inteligencia también, claro, tenemos nuestra propia inteligencia y esa memoria creadora, esa luz mayor nos entregó, o Padre Eterno como lo llamemos, o Dios, no interesa cómo lo llamemos, nos dio una chispa de luz de Él y nos la dio a nosotros y está guardada en el corazón. Esa parte de toda esa inteligencia y esa memoria creadora está en nosotros. ¿Qué está haciendo esa memoria? Está esperando que nosotros la activemos, accedamos a ella, la descubramos, la conozcamos, porque a través de ella vamos a poder hacer esa conexión directa con el Padre Eterno, con la creación, con los universos, con la galaxia. Y toda esa memoria es la que necesitamos despertar en este momento. Entonces, porque ¿qué seríamos nosotros
sin esa memoria creadora. ¿Qué seríamos nosotros entonces sin ese haz de luz que tenemos en nuestro corazón y que se debe a esa inteligencia? Entonces, esa inteligencia es la que vamos a empezar a explorar. Y en nosotros, esa inteligencia se desarrolla. No es por chasquear los dedos o por cerrar los ojos, respirar profundo, hacer un mantra, rezar, hacer un rezo. No, esto tiene unos mecanismos lógicos que corresponden a cómo vamos a aprender cómo se desarrolla la inteligencia, que es bastante amplio. Entonces vamos a compartir algunos comentarios de las personas que están asistiendo ahorita y dice, vamos a leer algunos porque hay muchos. Dice, es sentirnos unidos con la perfecta naturaleza. Así es. Dice, es mi contacto con mi Cristo interior y con la naturaleza. Ser inteligente es saber reconocer las leyes eternas y someterlos a ellas. Otro dice, Romy, es tener el don de conocernos y conectarnos con el Creador. Así es, Romy. Dice Anira, hola hermanos solares, gracias por... Bueno, es un saludo. Gracias, Anira, desde la República Dominicana. La inteligencia, nos dice Natalia, es conectarse con la creación del Padre y sus leyes de creación y hacerlas vivas en nosotros. Exactamente. La mayor inteligencia le pertenece solo a la grandeza del universo. La inteligencia es el hombre, la humanidad, porque de la inteligencia ha salido. La inteligencia suprema del innominado que crea en amor, armonía y paz. Julián nos dice, la inteligencia es la verdadera identidad del espíritu. Jairo nos dice, es todo aquello que lleve a crear vida. Bueno, hay bastantes comentarios. Por aquí Julián vuelve y nos dice, bueno, salud, Julián Andrés, saludos desde Sevilla, gracias. Elizabeth nos dice, inteligencia es la continuidad de la vida y la creación de los universos. Así es, entonces la idea es que sigamos sintiendo qué es esa inteligencia, pero de acuerdo a los comentarios que ustedes han hecho, pues vamos entonces comprendiendo que la inteligencia es algo que está por explorar, porque no la conocemos, porque es gigantesca, pero vamos hacia ella. Partiendo de esto, que es la inteligencia, pues hay un fragmento que queremos compartir que nos lo entrega. Esto hace parte de documentos donde el mismo Padre Eterno ha enviado sus mensajeros y ha dejado escritos y mensajes directos para el hombre de la tierra. Sobre la inteligencia nos dice, y aquí hay unas herramientas que debemos tener en cuenta, porque con este mecanismo de lo que nos entregan aquí, vamos a empezar a desarrollar nuestra inteligencia. Entonces nos dice, piensa y piensa, pues de tu pensar creas tu espíritu. Por lo tanto, os facilito la inteligencia para que conozcan y sepan de toda la creación. Entonces ya nos está hablando de una inteligencia que tenemos nosotros. No es la inteligencia creadora, pero es nuestra propia inteligencia que va a estar conectada a través de ella, y ya nos está hablando de dos herramientas, el pensar y el espíritu. La inteligencia es la necesidad de impulso que está en el seno de la madre, es el aroma de las flores, el canto del pájaro, el vientre que gesta la visual de los colores y de todos los olores que puedes percibir. Es el poder palpar las cosas con los 5 sentidos, porque esa es mi inteligencia hecha sentidos de mi creación. Y cuanto las une por impulso, es la memoria, mi biblioteca de datos que están en el hombre desde el primer impulso del primer día creador. Entonces aquí ya nos dan unas herramientas que es necesario comprender que las tenemos y que las debemos usar, porque el hecho de no conocerlas es como si nosotros no supiéramos y estuviéramos estáticos sin saber que tenemos cabeza, que tenemos brazos, que tenemos manos, que tenemos piernas, que tenemos un cuerpo, y entonces no lo usáramos y no me parara de la silla o de la cama porque yo no sabía que tenía piernas, o que tenía ojos y podía ver, o que tenía una boca y podía comer y podía hablar. Es tan sencillo como eso, que no conociéramos esas partes de nuestro cuerpo. Pues aquí nos están hablando de unas partes y unas herramientas y unos elementos que nosotros tenemos, y que eso lo que va a hacer es que al conocerlas y saber cómo se usan, pues vamos a empezar a desarrollar nuestra inteligencia, que va a hacer que nos conectemos y conozcamos en el momento la inteligencia creadora, esa de la que estábamos hablando ahora. Entonces aquí vamos a guardar estas primeras herramientas. El pensar.
El espíritu nos habla de un impulso que más adelante vamos a comprender, y en otras conferencias también cuando hablemos de los impulsos gestores y cómo esto nos llevan a desarrollar la inteligencia. Nos hablan de los 5 sentidos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro gusto. Esos 5 sentidos juegan un papel fundamental porque no solamente son físicos. Y con ellos a través guardamos memorias. Y nos dice que traemos memoria desde el primer impulso del primer día creador. Vamos a ver más adelante qué quiere decir eso. Entonces lo primero que vamos a empezar a reconocer, hablando de inteligencia espiritual, es que tenemos dentro de esas herramientas que vimos ahora, los sentidos, el pensar, el espíritu, la memoria. Pues vamos a empezar por una herramienta que quizá nosotros todos conocemos o la hemos escuchado, pero aún no sabemos cómo funciona totalmente. Entonces, vamos a hablar de la inteligencia cerebral. El cerebro es una herramienta muy importante dentro del mecanismo del pensar. Entonces, siendo así, pues es necesario hablar de él. Dentro de la inteligencia cerebral, pues vemos aquí en la imagen el cerebro, ¿cierto? Sabemos que tenemos 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, cada uno con sus funciones y herramientas. El izquierdo pues es razonativo, trabaja el lenguaje, tanto escrito como hablado, tiene esas habilidades matemáticas, científicas, él organiza, él estructura, controla todo lo que tiene que ver con la mano derecha, o sea, al contrario. Asimismo, el hemisferio derecho pues es intuitivo, es creativo, tiene toda la parte sensorial, en la parte artística, musical, tiene percepción tridimensional y controla todo lo que tiene que ver con la mano izquierda. Son unas herramientas básicas que tiene el cerebro, porque pueden haber más, pero vamos a hablar simplemente de estas que tiene cada uno de ellos. Entonces, dentro de estos 2 hemisferios, pues también hay que comprender que en la mitad, en este corte o en esta división que vemos, hay algo que se llama el cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso por dentro del cerebro, si lo partiéramos a la mitad, pues lo podríamos ver allí dentro hay 3 glándulas muy importantes de las cuales vamos a hablar más adelante, y que esas 3 glándulas son fundamentales para el desarrollo de nuestra inteligencia, porque el cerebro hace un proceso de conexión con esas glándulas y hacia allá vamos a ver qué es la inteligencia espiritual. Sin embargo, vamos a empezar con esa inteligencia cerebral porque quizás muchos sometemos, o siempre en la humanidad se ha creído que la inteligencia solamente es cerebral. Entonces, queremos decir que sí es muy importante el cerebro y todas sus funciones, pero entonces hay que empezar a revisar algo. Si nosotros, hacernos la pregunta si nosotros realmente usamos todas estas herramientas del hemisferio izquierdo, del hemisferio derecho, si conocemos cómo actúa en mí, cómo las potencio, cómo las utilizo para empezar a ser más hábil, para que mi pensamiento se amplíe, para generar más habilidades en mí, para generar todo un proceso de razonamiento más amplio, y que eso me lleve a conocer cómo se conectan las 3 glándulas que están dentro de él. Entonces, el cerebro lo que nos demuestra también es toda la capacidad que nosotros tenemos. Y si nosotros hablamos que tenemos una inteligencia conectada, esa inteligencia de la creación, de esa que hablamos al principio, quiere decir que no hay límites. Y esto nos tiene que empezar a cambiar paradigmas o también de algo que hemos ignorado. Y es cuando empezamos a decir que no podemos hacer algo, que es que somos brutos, cuántas veces sentimos susto o miedo por hacer algo porque pensamos que no podemos, o porque no fui a la escuela, porque no fui a la universidad, o porque no tengo el apellido o el título o el conocimiento, etc. No tenemos límite para empezar a desarrollar esa inteligencia. Por ejemplo, el cerebro está hecho para durar 1500 años aprendiendo. La pregunta sería, ¿por qué entonces se muere a los 80, pasa a los 60, si mucho a los 90 y algunos a los 100, pues yéndole muy bien? ¿Por qué el cerebro entonces, o por qué morimos
con mucho tiempo antes, y el cerebro tiene esa capacidad de duración de 1500 años aprendiendo. Quiere decir que en este momento eso nos debe dar un aliciente de saber que puedo aprender cualquier cosa. En este momento de lo que yo esté considerando que no lo puedo hacer y no lo puedo aprender, pues sí se puede. Y la capacidad de almacenamiento, como para poner un referente, esto se basa en un estudio también que hace mucho tiempo en Alemania, también ya lo habían descubierto, pero esto se ha ido como perdiendo y es necesario también recordarlo y recuperarlo, y es que en capacidad de almacenamiento es como si cogiéramos una hoja carta, como de tamaño carta, y lo midiéramos de aquí a la luna, ida y vuelta 7 veces. Imaginémonos nomás la distancia que habrá de aquí a la luna. Y ese tamaño de almacenamiento es 7 veces ese tamaño de ese recorrido, midiéndolo de a tamañito carta. Entonces, esto nos quiere decir que ese límite no existe. En la humanidad hasta ahora el dato que tenemos es un 10% que hemos utilizado, o sea que aquí empezando solamente por la inteligencia cerebral, hay un 90% más entonces que no hemos explorado. Y los que no hemos llegado ni siquiera a un 10%, pues tenemos mucho más por explorar. Entonces, ¿cuál ha sido el error? Considerar que la inteligencia es solamente cerebral. Ya vimos la importancia que tiene él, pero no es la única. Ella nos entrega una herramienta y hay una conexión que más adelante vamos a comprender. Entonces, ya teniendo claro que esa inteligencia no es solo cerebral, pues miremos entonces toda esta inteligencia. ¿Qué inteligencia hace o quién dirige esa inteligencia para que se talle una piedra, por ejemplo, de la forma de un elefante y que tenga esa estructura, o que haya todo este tipo de paisajes dentro de nuestro planeta? ¿Dónde está esa inteligencia que hace que aparezcan todos estos colores? ¿Dónde está la inteligencia para que toda esta esto que estamos viendo, estas imágenes de nuestro planeta, se manifieste? Las formas, los olores, los colores. ¿Dónde está esa inteligencia que le dice al árbol que tiene que crecer, que tiene que dar cierta forma o que tiene que dar tal o cual fruto? ¿Cuál es esa inteligencia que le dice a la flor la forma, el color, el aroma, el piso térmico donde se da, los colores que ella tiene? ¿Dónde está entonces esa inteligencia? ¿Quién dirige esa inteligencia que está en el código genético también, que está en cada una de estas imágenes que estamos viendo? ¿Y dónde está entonces y quién dirige esa inteligencia que está en nosotros? Porque esto que estamos viendo nos quiere decir, o aquí podemos ir aprendiendo algo, y es que la inteligencia se debe entender como una mecánica universal y es lógica, y es algo que vamos a ir aprendiendo. Y aún el hombre, o sea, nosotros los habitantes de ese planeta, pues tenemos una inteligencia que supera todas las inteligencias, todas las inteligencias. Aún lo que vemos en la creación, pues el hombre está dotado de toda una sabiduría y contiene unas herramientas que vamos a ver dentro de 8 días, que nadie más en el planeta, nada más en el planeta ni en la creación lo tiene, solamente lo tiene el hombre, y está disponible allí para que el hombre, cada uno de nosotros, pues acceda a ella, conozca que los tiene y conozca cómo activarla y cómo desarrollarla. Entonces, hablando de quién dirige esa inteligencia y dónde contenemos nosotros esa inteligencia y de dónde viene, es necesario comprender algo, y es la inteligencia genética que tenemos nosotros. Aquí vamos a entrar a un tema muy importante. A mí me encanta este tema porque me maravillé desde el primer momento que lo escuché, porque es algo que por dentro se remueve y es como si me hiciera clic y me diera la certeza de que esto era lo que yo siempre me había preguntado, y que no me bastaba con saber que nuestro propósito en la vida sea solamente nacer, crecer, reproducirse y morir, y que lo que llamamos inteligencia sea todo lo que vimos como falsa inteligencia. Entonces hay un tema
que aquí vamos a tocar es más extenso, pero vamos a ver algo muy importante que luego profundizaremos, y es la inteligencia genética. Es decir, quién nos dio los genes, quiénes son nuestros padres. No pensando en mi mamá y mi papá, que en esta encarnación tengo, como mi mamá Alicia o mi papá Pepito, entonces, sino quiénes son realmente los padres de ellos y de los de ellos y de los de ellos, y si nos vamos hacia atrás, ¿dónde empezó todo? Aquí ya tendríamos que hablar desde un origen. Pues bien, aquí sobre esto han hablado muchos pueblos en América. Están los mayas, hablaron de las humanidades de 4 constelaciones. Ellos decían que venían de las Pléyades precisamente. También algunos pueblos de la Gran Sabana de Venezuela lo hablaban. Allá en la Puerta del Sol, del lago Titicaca, también nos hablaban de esas humanidades que venían de las Pléyades. Y así por todo el territorio se hablan de muchas humanidades que han venido de la constelación de Leo, de la constelación de Acuario, de la constelación de Escorpio. Ahora que empiezo a mencionar esto, pues no tiene nada que ver con astrología o con signos zodiacales, no vamos a ir a mirar, ay, yo qué signo soy para ver de qué constelación soy, no tiene nada que ver con eso. Y yendo más a la investigación, también encontramos que en Apocalipsis 4, que aunque eso es sacado de la Biblia, no vamos a hablar de Biblia hoy, simplemente que lo tomamos como un referente histórico y que coincide con todo esto que estamos hablando de muchos pueblos y de un conocimiento que existía hace mucho, y es que nos habla de 4 seres vivientes, y nos dice que esos 4 seres vivientes estaban delante de un trono y que tenían unas formas, que uno se parecía a un león, que otro se parecía a un becerro o a un toro, y que otro se parecía a un hombre, o tenía cara de hombre, y otro se parecía a un águila volando. Entonces, cada uno de estos 4 seres vivientes decía que tenían 6 alas y tenían muchos ojos por delante y por detrás. Pues bien, estos seres que hablan aquí y de estas constelaciones que hablamos, pues son humanidades, porque ya tendríamos que empezar a comprender que no nos vamos a considerar, si consideramos, mejor dicho, que estamos solos en el universo, o mejor dicho, en el planeta, y que somos los únicos, pues pienso que ya ustedes que se han conectado aquí, que ya empiezan como, si les ha interesado estos temas que hemos entregado, pues es porque hay algo que ustedes sí saben que hay algo más y que hay algo que no concuerda. Entonces ya sería como rayar en lo absurdo el pensar que estamos solos en el universo. Entonces, como sabemos eso, lo sentimos, que así es, que así no es, que no estamos solos en el universo. Pues todas estas humanidades que existen hace muchísimo tiempo aportaron de su genética para crear y sembrar al hombre en este planeta, en un primer día de creación. Entonces toda esta genética en nosotros está contenida. Y aquí tendríamos que hablar de algo, y es que cada una de estas humanidades nos aportó algo. Por ejemplo, las humanidades de Leo pues nos aportaron el corazón, y este corazón con él contiene la inteligencia del espíritu, porque nos hace inmortales. Y quizás la palabra inmortalidad pues la tendríamos como que solo la vemos en las películas de ciencia ficción, porque nos enseñaron que no somos inmortales y que nadie es eterno en este mundo, dice una canción por ahí. Entonces nos enseñaron eso y nos condicionaron nuestra inteligencia, anulando esto que ya nos han entregado. La constelación de las Pléyades, que era el que veían como un becerro o un toro, y le ponemos la letra P, aquí van a ver unas letras, la L, la P, la A y la E, la P por las Pléyades. De las Pléyades, estas humanidades nos entregaron y nos dotaron el cerebro, como la inteligencia de la materia y del cuerpo, y esto nos hace eternos. Y asimismo la constelación de Acuario nos entregó toda la forma que tenemos nosotros como hombres, este cuerpo así tal cual como nos vemos nosotros, y toda la forma como humanos, pues nos la entregaron en el código genético, esa inteligencia en nuestras células, y esa inteligencia está en el núcleo de ella. Entonces también está la constelación de Escorpio. Todas esas humanidades, esos padres de Escorpio, pues nos entregaron una inteligencia que es el alma, y ahí está contenida toda esa inteligencia
de esa memoria creadora que estábamos hablando hace un rato, y eso nos hace creadores. O sea que podríamos decir, así como comprendemos o conocemos que tenemos una cadena genética ADN, que siendo una sigla de lo que eso significa como dentro de nuestra sangre, dentro de todo nuestro código genético, pues digamos que son 3 letras, ADN, sin importar que sea la sigla. Pues en ese momento podríamos hablar que nuestro código genético no es el ADN solamente que nos enseñaron, sino que nuestro código genético original y toda esa inteligencia está en nuestro LPA. Entonces, estas memorias que están aquí, estas inteligencias, esa inteligencia es la que tenemos que empezar a despertar. Tenemos la inmortalidad, la eternidad, somos creadores, somos parte de todas las humanidades del vastísimo universo y que tenemos una memoria creadora dentro del código en el centro de nuestras células y de nuestro corazón. Entonces, cada una de estas humanidades tenían 3 códices o 3 hélices en eso que nos aportaron a nosotros, y siendo 4 seres vivientes, pues entonces, en conclusión, nosotros tenemos 12 cadenas genéticas. Esto para la ciencia pues es inconcebible aún. Escasamente nos dicen que tenemos 2 hélices en nuestro código genético. Eso ante esta inteligencia pues se queda muy corto. Y aquí está entonces un paquete estelar que nos hace considerarnos quizá extraterrestres. O sea que nuestra memoria y nuestra genética y toda la inteligencia que tenemos en nuestros cuerpos, en el corazón, en el cerebro, en nuestras células, en nuestra alma, y todo esto empieza a conformar, nos lleva a conformar nuestro espíritu, nuestro ser, pues se nos dio con un fin, para que esa inteligencia despierte. Y ese fin nos lo dicen los 4 seres vivientes en un documento, en un cifrado que data más o menos de 12 a 15.000 años de antigüedad, que se encontró en el Museo de Bagdad, en Irak, bueno, que esto ya fue destruido en Estados Unidos, por Estados Unidos, perdón, y hay un fragmento que nos dice que se encontró. Y nos dicen: venimos de las estrellas y queremos ser sus amigos y ayudarles. Os traemos la luz y el saber, y un día, cuando vuestros descendientes nos hayan olvidado en el tiempo, poseerán la luz y el conocimiento, sin sospechar de dónde les vino. Lo llamarán evolución, entre comillas. Pero el ascenso es completamente natural y nosotros les estamos dejando esta prueba de que estuvimos aquí. Solo entonces, cuando los hombres la encuentren y comprendan su significado, solo entonces estarán maduros para vivir una vida eterna, como nosotros en un paraíso o en un cielo, como lo quieras llamar, en tu idioma de eterna paz. Entonces mire que hay algo muy diciente, muy concreto, y esto es una inteligencia que nos está hablando. Entonces nos habla de que nosotros no evolucionamos, que lo íbamos a llamar así, pero nos está hablando de un ascenso que es completamente natural. Y hacia acá es que nosotros tenemos que comprender hacia dónde va ese camino de la inteligencia. Y es que ese fin, ese ascenso natural del que nos habla allí, que no es evolución, pues requiere de una inteligencia, y vamos a ver por qué. Porque nosotros estamos en este momento, aquí hay que comprender algo, no me voy a detener a profundizar mucho este tema porque esto nos saldríamos totalmente del tema, pero sí tiene que ver, y más adelante lo podríamos tocar en otra conferencia, y son los 7 días creadores. No los días creadores que habla el Génesis y que consideramos que es como el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, o que Dios hizo toda la creación en 7 días y luego se acostó a dormir porque se cansó. No, eso no es realmente la historia, eso es algo que ya nuestra inteligencia nos tiene que impulsar a cuestionar y a investigar más sobre eso. Lo que les quiero comentar en este momento es esa inteligencia que nos entregaron en nuestro LPAE, que tiene que despertar y que por eso es necesario aprender a desarrollar nuestra conciencia. Pues, ¿por qué es necesario despertarla? Porque vamos en un camino de ascenso y digámoslo así, que como nuestro ascensor espiritual es el espíritu que va caminando por estos días de creación. Este es nuestro ascensor. En este momento nosotros estamos, no sé si alcanzan a ver la flechita,
Estamos en un segundo día de creación, terminando el segundo día de creación. Lo que pasa es que aquí ha pasado algo en uno de los impulsos, porque cada uno de estos días de creación se componen de unos impulsos. Es como si tuviéramos unos escalones para ir avanzando, así como estos 7 días de creación los representamos como unos escalones para avanzar. Aquí está el nombre de cada uno de los días de creación, siendo el tercero hacia dónde vamos, el día de la vida intelectiva o intelectual. Estos días no se cuentan, o este tiempo no lo podríamos medir, como decir, el próximo 1 de marzo ya es el tercer día, ¿cierto? O a tal hora. No, no lo podemos medir así. Esto es algo dimensional y es algo espiritual. Pero ya dentro de la necesidad que hay de transformación en este planeta, sí se nos va dando unas pautas por profecía, por señales, por símbolos de que estamos terminando un segundo día, porque podemos analizar todos esos impulsos. Vamos a un tercer día y vamos a pisar ese primer impulso del tercer día, pero eso depende de cada uno de nosotros. En ese tercer día, para ese tercer día no podemos tener no podemos parametrizar todo dentro de nuestra burbuja, como veíamos al principio. Lo que me diga mi creencia, lo que me diga mi razón, lo que me diga mi paquete mental, lo que me digan mis papás, lo que me diga la sociedad, no. Es que aquí ya empezamos a ver la necesidad de tener mi inteligencia desarrollada para poder entender primero estos días de creación. Segundo, entender que yo misma soy la que me impulso, porque tengo toda la inteligencia y el mecanismo lógico por dentro para activarla. Entonces, para verlo rápidamente, es hacia dónde vamos, y es ese día de la vida intelectiva que tiene unos impulsos que nuestra inteligencia se va a ir desarrollando en la medida en que nosotros vamos escalonando cada uno de estos impulsos. Si toco cada uno de los impulsos, y así venimos desde el primer día de creación. Cuando estamos en el primer día de creación, pues estábamos con nuestro espíritu 0 kilómetros, o sea, no teníamos ni una memoria. Nuestro espíritu apenas se iba a empezar a conformar, apenas íbamos a empezar a conformar memorias. No teníamos una inteligencia desarrollada, porque la inteligencia la vamos desarrollando en la medida que vamos ascendiendo en estos impulsos de cada día de creación. Aquí tenemos el ejemplo del tercer día de creación, que es a donde vamos, cómo tenemos que pasar cada uno de estos impulsos. Entonces, si yo comprendo que a través de esos 7 impulsos gestores mi inteligencia se desarrolla, y que en este momento, hoy, teniendo la edad que yo tenga en este momento, cada uno de ustedes, tengo todas las memorias desde mi primer día de creación, desde mi primera encarnación, porque es que tendríamos que decir, todo esto arrancó en algún momento. ¿Cuál fue el inicio? Pues los días de creación nos responde eso. Ese inicio, ahorita parándonos aquí en el tercer día de la vida intelectiva, pues ya nosotros, el hecho de tener claridad en algunas cosas, de tener conocimiento en otras, hay conocimientos que tenemos cognitivos ya, es decir, que eso responde a una memoria que yo ya tengo. Así como en el primer día quizá ni siquiera sabíamos comer, o ni siquiera sabíamos identificar que teníamos hambre o que teníamos que sobrevivir, quizá morimos muchas encarnaciones teniendo hambre. Entonces son diferentes condiciones, que eso se profundiza cuando veamos los 7 días de creación, pero que nosotros, ¿se fue el audio? No, aquí está bien el audio. De pronto si refrescan la página para que de pronto ha sido el internet de algunos que se ha parado, para que refresquen cada vez que se les vaya o se pare la imagen. Entonces esta vida intelectiva es hacia donde vamos. Pero algo muy importante, no podemos pasar a este tercer día si no desarrollamos primero nuestra inteligencia. Por eso la urgencia de esta cita con nuestra inteligencia espiritual. Hoy no vamos a terminar de tocar eso, inclusive aquí ni siquiera hemos entrado a las herramientas y conocer dónde es que está nuestra inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque era necesario comprender
que tenemos una inteligencia genética, que se nos dotaron de unas herramientas que necesitamos aprender a conocer y que hoy estamos descubriendo, más adelante vamos a aprender a manejarlas, y que es que vamos en un plan de ascenso espiritual. Esto nos quiere decir que nuestro propósito entonces de vida tiene que empezar a esclarecerse, que mi vida ya no solamente es que nací y que ya sé que no nací solamente de mi mamá, sino que yo vengo de muchas encarnaciones y que tengo una memoria que tengo que despertar, porque tendríamos que preguntarnos hacia dónde vamos en esos 7 días de creación. ¿Qué pasa en el cuarto? ¿Qué pasa en el quinto? ¿En el sexto? ¿Qué pasa después de que yo pase el 7º día de creación? Entonces, así como nosotros hemos visto una semilla, vemos que esa semilla, aunque es muy chiquita, quizá si la viéramos, dijéramos, bueno, y esta semillita, ¿qué tanto va a crecer? Pues sabemos que esa semilla le espera, en el momento en que la sembramos, le espera ser un árbol grande y va a dar frutos y va a dar de acuerdo a su identidad o lo que tenga para dar. Asimismo, nosotros como hombres, pues en esa inteligencia nos quiere decir que estamos en este inicio de los días de creación y nos espera algo grande, le espera algo grande para la humanidad, pero esa es decisión de cada uno de nosotros en el albedrío que contenemos de empezar a conocer. Entonces, aquí ese albedrío pues depende de algo muy importante y un motor que nosotros necesitamos, que es la voluntad. Porque la inteligencia no se va a activar en nosotros si no tenemos la voluntad y un conocimiento. ¿Por qué la voluntad? Porque si yo no tengo ganas ni deseos de ser inteligente, pues listo, sencillamente quizás muchos no llegaron hasta este momento del video y lo apagaron y no me interesa. Listo. Si usted ha sido uno de los que llegó hasta este momento del video, entonces es porque todavía tiene expectativa de cómo ser inteligente, ¿cierto? Y se va a conectar dentro de 8 días para descubrir todavía más herramientas y todos los viernes, y va a seguir escudriñando, no se va a quedar solo con lo que nosotros estamos entregando, sino que va a seguir investigando, leyendo, pidiendo, porque una vez nosotros empezamos a activar la voluntad, empezamos a activar la inteligencia y el conocimiento, la inteligencia pide más inteligencia. Entonces es como si yo descubro que tengo sed, me tomo una gota, pero quiero más y quiero más porque quiero saciar la sed, pues nuestro espíritu está sediento de un conocimiento que le corresponde a él. Entonces lo primero es tener esa voluntad, tengo que tener ganas, quiero ser inteligente. Eso me da a mí ya el estarte. Si yo tengo un carro pero no tiene motor o no encuentro las llaves, pues no lo voy a poder prender, no voy a poder andar. O la bicicleta, si no tiene la cadena, si no tiene los pedales, pues no va a poder andar. Entonces nuestro motor o nuestros pedales, nuestra cadena va a ser nuestra voluntad. Una vez la activemos y digo, listo, ¿qué hay que hacer? Quiero ser inteligente, pues tenemos que tener un conocimiento. Pero este conocimiento no está ligado a ninguna de las creencias, ninguna de las filosofías, que lo que nos han entregado hasta ahora es todo un condicionamiento de nuestra inteligencia, como vimos al principio. Porque a través de todos estos modelos, simplemente en esa búsqueda, porque yo activo mi motor y voy y me encuentro con alguna filosofía o alguna corriente o alguna religión, está ahí para mi búsqueda. Porque lo que nos dicen es, esta es la verdad, ya no busquen en ningún otro lugar, aquí es, esto es. Entonces ahí se anula la inteligencia porque no te están dejando explorar, no estás investigando más allá de lo que alguien o algo te diga. El conocimiento o este conocimiento que nos traen los hombres de las estrellas precisamente es para quitarnos la venda y nos dice, es que esta es la verdad, pero usted tiene que seguir su búsqueda, porque esto está dentro de usted. Inmediatamente usted aprende un mecanismo lógico de su espíritu y cómo funciona, pues usted tiene que encontrar todas esas memorias que tiene por dentro. Usted tiene que activar esa inteligencia genética. Yo, María Isabel, no voy a desarrollar la misma inteligencia que va a poder desarrollar, por ejemplo, Águeda, que está aquí conectada, o Mauricio, o Edgar, o Giovanni, o Romy, en fin, todos ustedes que están conectados en este momento. Cada uno de nosotros va a desarrollar una inteligencia de acuerdo a las memorias que tenemos, pero todos tenemos esa misma esencia de donde venimos y estamos creados. Entonces, otra cosa que nos llevamos, recuerden que ya llevamos
adelante unos mecanismos y unas herramientas del pensar, de la memoria, del espíritu, los 5 sentidos. Nos llevamos que tenemos una inteligencia estelar, nuestro LPAE, un código genético que tenemos dentro de nosotros, vamos a despertar, que venimos en un plan de ascenso espiritual y que para poder avanzar hacia ese tercer día donde vamos necesitamos de la inteligencia, del desarrollo, y que para que se desarrolle esa inteligencia vamos aquí que necesitamos voluntad y conocimiento. Entonces ya para ir finalizando y dejar la entrada para dentro de 8 días que vamos a profundizar en estas herramientas espirituales para aprender a pensar, porque nuestra inteligencia empieza nosotros reconociendo cómo es que pensamos, ¿cierto? No vamos a hablar del intelecto porque es necesario comprender que nosotros tenemos, en la medida que vamos desarrollando nuestra propia inteligencia, aparece el intelecto. Y ese intelecto pues se va a conectar con esa inteligencia creadora de toda la que hemos venido hablando. Pero ya el desarrollo de esa inteligencia y del intelecto pues nos da para mucho más tema. Investiguen también los que puedan tener a mano material. Sin embargo, lo que vamos a terminar de ver ahora y lo que vamos a ver dentro de 8 días, recordemos que estamos descubriendo dónde habita nuestra inteligencia, ¿sí? Cómo podemos llegar a acceder a ella. Entonces, otro fragmento que les quiero compartir, que nos entrega también el Padre Eterno a través de sus mensajes y de sus mensajeros es, miren de lo que nos han dotado. Nos dice, os doy la mente, y en la mente el pensamiento, y en el pensamiento la memoria, y en la memoria la inteligencia, y en la inteligencia el conocimiento, y en el conocimiento la conciencia, en la conciencia el espíritu, y en el espíritu el alma universal, para que seáis almas eternas del universo, sin fronteras, ni el cuerpo, ni en la mente, ni en el pensamiento, ni en la memoria, ni en la inteligencia, ni en el conocimiento, ni en la conciencia, ni en el espíritu o alma universal, y seáis criaturas eternas expandidas en el universo. Miren de todo lo que nos han dotado, y son cosas, son lo que yo les he venido diciendo muchos aquí hoy, son las mecánicas lógicas. Entonces todo este conocimiento nos entrega unas herramientas para que nosotros las podamos comprender y sea tangible. Entonces aquí ya nos habló de varias herramientas, nos hablan de la mente, del pensamiento, de la memoria, la inteligencia, bueno, de todo lo que podemos leer allí, y eso nos lo dotó para que lo conectemos con lo primero que estamos viendo de esa inteligencia, para que conozcamos toda la creación, y dentro de la creación estamos nosotros. Entonces aquí ya vamos finalizando, y dentro de 8 días vamos a ver cómo de esto que nos dotaron, que nos dicen aquí, vamos a aprender todo el engranaje de esas herramientas para que nosotros comprendamos cómo despertar esa inteligencia, porque es espiritual. Recuerden que estamos haciendo un viaje dentro de nosotros. Entonces vamos a terminar de hablar del cerebro, porque hoy simplemente fue una introducción. Vamos a ver esas 3 glándulas que están allí. Vamos a hablar de la glándula pineal, que tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuestra inteligencia espiritual. Vamos a hablar de esos discos memoria, vamos a hablar del paquete celular que tenemos y su inteligencia, del corazón y su inteligencia, lo que reside allí, del alma, del ser, de la conciencia, y cada uno de ellos cómo nos entregan una inteligencia. Entonces los dejamos con la invitación para la segunda parte dentro de 8 días, el viernes 12 de febrero a las 6 de la tarde. A través de las redes sociales, a través de quien le ha replicado la invitación, pues les confirmaremos si es por YouTube o si es por Facebook. Entonces, si alguien quiere dejar alguna pregunta en el chat, o aquí tenemos nosotros también nuestras redes sociales, estamos en Facebook, nos pueden escribir al correo de coricanchainvestigaciones@gmail.com. Nos encuentran en el canal de YouTube también, Coricancha Investigaciones. Pueden acceder allí. Las personas que de pronto hoy se conectaron por primera vez pueden ir a ver los videos que tenemos. En este momento hay más de 30 videos que los pueden ir repasando y que nos pueden dejar sus inquietudes. También nos encuentran en Instagram. Estamos en Telegram con este número que encuentran allí, o con el nombre de Coricancha, rayita al piso, investigaciones.
Ahí tenemos un canal también para el que se quiera inscribir, para que le llegue siempre la invitación. Entonces, muchas gracias a todos por los que se conectaron. Repliquemos siempre pues la invitación con aquellas personas que quieren seguir en el despertar para que sigamos aprendiendo entre todos. El tiempo aquí es muy corto, como dicen por ahí, el tiempo en televisión es muy corto, pero nos toca empezar a resumir. La idea es que entre 8 días podamos continuar y aún así, como les decía, sigamos investigando, sigamos leyendo. Muchas gracias a todos por su conexión y los esperamos dentro de 8 días.